Lucas capítulo 2 ya lo citaron y quiero volver a leerlo Luke chapter 2 was already cited, but I want to read it one more time porque es la historia de la Navidad. because it's the story of Christmas. Los de mi generación se criaron con una fábula, Those with my generation were created with a formula. a cartoon. Okay, a cartoon. Eso no es una palabra que se usa todos los días, It's not a word that's used every single day now. pero es los cartoons. Yo me crié viendo a Charlie Brown's Christmas. I grew up watching Charlie Brown's Christmas. No sé si alguien lo ha visto en algún momento, I don't know if anybody's ever seen that in any moment of their life. pero en ese entonces hasta los muñequitos hablaban de Cristo. But in that time, even cartoons would talk about Jesus. Y siempre me acuerdo la primera vez que escuché eso, And I'll always remember the first time that I heard that. me llamó la atención It grabbed my attention. porque estoy viendo muñequitos en la televisión Because I'm watching cartoons on TV hablando de la historia que mi mamá me contaba en la Navidad talking about the story that my mother would tell me during Christmas. o que siempre escuchamos en la Navidad. Or the story that we always hear during Christmas time. Y en Lucas capítulo 2 And in Luke chapter 2, voy a leer esta escritura I'm going to read this scripture to you que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces. that many of us have heard personally De multiple hecho, times. Adriel también lo citó. Actually, one of the boys actually cited it as well. Y Lucas capítulo 2 verso 1 dice lo siguiente. And Luke chapter 2 verse 1 says the following. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, This census first took place when Quirinius was governing Syria. así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. So all went to be registered, everyone in his own city. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea, fue a Belén, la ciudad de David. Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. Para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta. To be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. Y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Y aunque Jesucristo nació en este humilde pesebre, And although Jesus was born in this humble manger, recordar su nacimiento se ha convertido en un acontecimiento mundialmente celebrado. remembering his birth has become a worldwide holiday that's been celebrated every year. Celebrado por cristianos y no cristianos. Celebrated by Christians and non-believers alike. Cada mes de diciembre la celebración del nacimiento de Jesucristo está vinculada con costumbres, Every month of December, the celebration of the birth of Christ is brought along with the traditions, diferentes tradiciones propias different personal customs, de cada lugar donde se encuentra personas en el mundo. in every single location that different people find themselves in the world. Y como vemos aquí también celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. And as we can see here, we also celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. El mundo estaba en oscuridad y vino Jesús al mundo. The world was in a darkness and Jesus came to the earth. Había un cambio que había sucedido. There was a change that had happened. Había un liderato, There was a leadership, había un gobierno, there was a government. era un gobierno maleante, It was an evil government. estaba dominando el pueblo de Dios. It was dominating the people of God. Había oscuridad, There was darkness. pero dice la palabra que llegó gran luz. But the word says that a great light had arrived. Dice en el verso 8 Verse 8 says que en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Verse 8. now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Digan conmigo, hay un cambio. Say with me, there is a change. Dios está haciendo cambios en la sociedad. God is making changes in society. Yo he titulado este mensaje una interrupción divina.
I've titled this message A Divine Interruption. Porque en estos últimos años Dios nos ha interrumpido nuestras agendas. Because these past couple of days, God has interrupted our personal agendas. El mundo está en oscuridad. The world is in darkness. El mundo está en dificultad. The world is going through difficulty. Pero es el mejor tiempo para la iglesia. But it is the best time for the church. Es el tiempo para la iglesia levantarse y brillar como Jesús brilló aquí en la tierra. It's a time for the church to stand up and shine the way Jesus did. Porque deje que el niño nazca en tu corazón. Because we need to allow for the child to be born in our heart. No solo en un pesebre, Not just simply in a manger. pero que se asiente en el pesebre de tu corazón But that he also sit in the manger of y your que heart. brille a través de tu vida. And so that he can shine through your life. Hay un disturbio celestial que estaba ocurriendo en ese entonces. There is a celestial disturbance that was happening in that time and place. Porque dice la palabra que habían pastores que guardaban las noches, Because the word says that there were certain shepherds that would guard their flock overnight. estaban cuidando sus ovejas, They were taking care of their sheep. y me llama mucho la atención And what really grabs my attention in porque particular, dice en el verso 9 que sucedió. Digan conmigo que sucedió. because verse 9 said that it's so it happened. Hay de repentes de Dios. There's suddenlies that God gives us. Hay cosas que Dios hace de momento. There's things that God does out of a single Y moment. yo creo con todo mi corazón And I believe with all of my heart que en estos últimos 2 años that in these past 2 years, Dios ha interrumpido la sociedad. God has interrupted society. Él ha querido que la sociedad vuelva a poner su mirada en Él. He has wanted to make society shift their focus on Him. Y yo creo con todo mi corazón And I believe with all of my heart que hay un cambio de turno that there is a shift change. y Dios está levantando la iglesia And God is lifting up the church para brillar como nunca antes. to shine like it never has before. Mire lo que dice acá. Look what it says here. Porque yo creo con mi corazón Because I believe that my heart, que el tiempo de las superestrellas ministeriales that the time for the superstars of the ministries han terminado have finished. y Dios está levantando el cuerpo de Cristo. And God is lifting up the body Dios of está Christ. levantando gente detrás bastidores, God is lifting up people with bad pasts, no gente que son común y corrientes, not people that are common and average, gente que son naturales, rather people who are natural, pero que creen en lo sobrenatural de Dios, but believe in the supernatural things porque of Dios God, ha interrumpido en sus vidas, because God has interrupted their llegó a lives. sus vidas de repente. He arrived at their lives suddenly. Algo milagroso sucedió en sus vidas Something miraculous happened in their y han lives. reconocido And they've recognized que les llegó el turno, that their shift que had les llegó su started, temporada, that their season que had les llegó arrived, su momento. that their moment had arrived. Porque dice en el verso 8 Because verse 8 says que en esa región that in that que region había unos ministros, there were a couple of ministers, unos pastores, some shepherds, unos que amaban al redil, some people that loved their flock, unos que amaban a su prójimo, others that loved their neighbor, unos que cuidaban al cuerpo de Cristo. others that protected the body of La Christ. palabra de Dios usa la palabra pastores, The word of God uses the word shepherds, pero también es nuestra responsabilidad but it's also our responsibility de cuidar a nuestros hermanos. to take care of our brothers and sisters. I am my brother's keeper. Yo soy el pastor de mi hermano. Estamos acá. We here with me. Amado, ha llegado tu hora. Beloved, your time has come. Llegó tu turno. It's your turn. Porque dice aquí Because it says here que estos pastores pasaban la noche en el campo that these shepherds would spend overnight in the fields, turnándose para cuidar sus rebaños. taking turns taking care of Por their eso yo flock. creo que hay un cambio de turno. So that's why I think there's a shift Hay un change. tiempo para la iglesia. There is a time for the church. Hay un tiempo profético que estamos viviendo. There is a prophetic time that we are living in. El COVID-19 no sorprendió a Dios. COVID-19 didn't surprise Él God. permitió que llegara He allowed it to arrive para sacarnos de nuestras vidas caóticas, to pull us out of our already chaotic lives para que entendiéramos so that we could understand que Él todavía es soberano, that He's still sovereign, Él todavía está sentado en su trono, that He's still sitting on Él His tiene throne, todo bajo control. that He has everything under Él control. simplemente nos está llamando la atención He's simply grabbing our attention porque los días que estamos viviendo because the days that we are living in están now como los días cuando llegó el Señor al mundo. are like the days when Jesus arrived to the earth. Y yo creo proféticamente And I believe prophetically que viene luz. that light is on the way, Llámelo un avivamiento, that an awakening is llámelo coming, un despertar. that there's going to be an awakening Pero of el Señor ha revival. estado sacudiendo a su iglesia. But the Lord has been El shaking Señor ha up His estado church. sacudiendo a la sociedad. The Lord has been shaking up society. Por eso, amado, hay cambios que han
han venido, That's why, beloved, there's change that has arrived. pero tiene que entender que cuando los pastores en este capítulo But you have to understand that when the shepherds in this se chapter turnaban, would take turns, eran para que no se cansaran, they did it so that they wouldn't grow weary, para que no perdieran enfoque, so that they wouldn't lose focus, para que no les diera sueño, so that they wouldn't be tired. porque el Señor está buscando por una iglesia despierta, Él está buscando por gente despierta, Because the Lord is looking for a church that's awake, for gente people that que are está awake, avivada, que no están cansados, people that have been awakened who aren't tired, gente que están enfocadas en Él, people who are focused on Him, gente que tiene sueños divinos, people who have prophetic dreams, visión celestial para los tiempos que vivimos, and a celestial anointing for the times that we live now. porque cambiaban de turno, Because they would change shifts, porque no querían que se cansaran, because they didn't want to grow que weary, perdieran su they enfoque, didn't want to lose their que les diera focus, sueño, they didn't want to be tired, para que no descuidaran el rebaño. so that they wouldn't mistreat their flock. Hay un cambio, There was a hay un change. cambio en la iglesia, There's a change in the church. ha habido cambios en nuestra iglesia, There was a change this year in our church. porque Dios quiere que cuidemos nuestros rebaños. Because God wants us to take care of our Él flock. quiere que expandamos nuestros rebaños. He wants us to expand our Él flock. quiere que expandemos nuestra influencia He en la wants us ciudad. to expand our influence on the city. Por eso, amados, no podemos tenerle miedo a los cambios. That's why, beloved, we can't be afraid of change. Tenemos que enfrentar los cambios. We need to face change. Tenemos que adaptarnos a lo nuevo. We need to adapt to what's Porque new. si no nos adaptamos a lo nuevo, Because if we don't adapt to what's new, nos vamos a secar, we're going to dry up. nos vamos a morir. We're going to die. Por eso tenemos que seguir cambiando. That's why we need to continuously change. El mundo cambió cuando llegó Jesús al mundo. The world changed when Jesus arrived. Se marcó antes de Cristo y después de Cristo. It was marked before and after his arrival. Por eso, amados, vienen tiempos de cambio. That's why, beloved, times of change Los are coming. tiempos están cambiando. The times are changing. La economía está cambiando. The economy is changing. El gobierno ha The cambiado. government has shifted El leadership. mundo ha cambiado. The world has changed. Pero no podemos tenerle miedo a los cambios. But we can't be afraid of change. Porque los que están en Cristo, Because those who are in Christ, lo bueno ha llegado para los que están en the Cristo. goodness of God has arrived for those that are Isaías in Christ. 61 dice, levántate y resplandezca. Isaiah 61 says, wake up and rejoice. Aunque ha llegado tinieblas al mundo, pero es la hora que se levante y resplandezca en el nombre del Señor. Although darkness is on the earth, it's time for us to wake up and glorify the name of God. Un escritor dijo en una ocasión, A writer once said on a certain occasion, no es la especie más fuerte la que sobrevive, it's not the strongest species that survives, ni la más inteligente, nor is it the most intelligent, sino la que mejor responde al cambio. if not the one that responds the best to change. No le tenga miedo a los cambios, Don't be afraid of change. porque Dios está en medio de los cambios. Because God is in the midst of Por eso change. Jesús vino al mundo, That's why Jesus came to the porque earth. necesitaba ver cambios. Because he needed to see change happening. Necesitaba que el primer Adán He needed the first Adam fuera reemplazado con el segundo Adán, to be replaced with the second Adam. porque muerte vino a través del primer Adán, Because death came through the first pero Adam. hubo esperanza cuando llegó el segundo Adán, But there was hope when the second Adam y el arrived. mundo simplemente lo vio como un niño, And the world simply saw him as a child. algo insignificante, Something insignificant. envuelto en pañales. He was wrapped in his blankets. Pero como Moisés en el Antiguo Testamento también, But like Moses in the Old Testament as cuando well, los sacaron del agua, when they pulled him out of the river, porque Moisés significa los saqué del agua, because Moses means I pulled him out of the la water, hija de Faraón Pharaoh's daughter lo adoptó, adopted him. y no se dio cuenta Faraón And then Pharaoh que recognized ese niño that que había child sido sacado del río that had been pulled out of the iba a river crecer, was gonna grow up, iba a sacar al pueblo que estaba esclavizado was gonna liberate the y people los of iba a God that were llevar a una enslaved, tierra prometida. and he was going to take them to a promised land. Por eso cuando llegó Jesucristo, That's why when Jesus arrived, lo vieron como algo they insignificante. saw him as something insignificant. Pero los magos, los sabios del oriente, But the Magi, the three wise men, sabían que ahí había un rey, they knew that there was a king sabía there. que ahí había un sacerdote, They knew that there was a priest sabía there. que ahí había un salvador, They knew that there was a savior y there. sabían que tenían que adorarlo. And they knew they had to Y worship cuando him. se encontraron con ese niño, And when they found themselves with this sus child, vidas fueron
transformadas Their lives were y transformed. regresaron a sus países And they returned to where they came. transformados, cambiados por un camino diferente. Changed and transformed and went back a new way. Cristo quiere cambiar tu vida. Christ wants to change your El life. niño que nace en el pesebre The child that was born in the manger crece a dar su vida por ti y por mí. Oh, gave alguien his dele un life fuerte for you and for aplauso. me. Can somebody give him a loud round of applause? Y esa noche que estaban los pastores pastoreando, And that night that the shepherds were doing their job, llegó el de repente. the suddenly De came. momento llegó. All of a sudden arrived. Hubo un disturbio celestial. There was a celestial disturbance. Y me llama mucho la atención And what really grabs my attention porque esa noche de paz, was that night of peace, esa noche de paz transformó al mundo. that night of peace transformed the world. ¿Qué te quiero decir con ese disturbio que llegó? What am I trying to tell you with that disturbance that arrived? Que Cristo nació para darte paz en medio de tus temores. That Christ came to give you peace in the middle of your fears. Herodes estaba atormentando a la sociedad. Herod was tormenting society. Él estaba sacrificando personas. He was sacrificing De hecho, people. cuando escuchó que había nacido el rey de As a Israel, matter of fact, when he heard that the king of se Israel had been desató un born, espíritu de aborto sobre la tierra. a spirit of abortion was unleashed over the nation. Igual como en los tiempos de Moisés. Like the times of Moses. Trató de matar a todos los que estaban menores de los 2 años. He tried to kill every single boy that was of 2 years or Y younger. también él mandó matar a todos los niños menores de 2 años. And he ordered to kill every single boy that was under the age of 2 Pero el years Señor old. separó a Jesús. But God separated Jesus. El Señor separó el ungido de Dios. The Lord separated the anointed Oh, one. amado, la iglesia se tiene que levantar para luchar con la vida y reprender ese espíritu de aborto que hay en el mundo. Beloved, the church needs to stand up and fight for life and Tú rebuke that sabes spirit of cuántos abortion on the destinos, earth. cuántos propósitos, cuántos llamados, cuántas personas de influencia You know how much testimony, how much calling, how many people of influence han perdido su vida. Y el lugar más peligroso en este país es el vientre de una mujer embarazada. have lost their lives in the most dangerous place in this earth right now, and it's the womb of a Pero woman. Cristo nació para darnos paz But Christ was born to give us en peace medio de los cambios, in the midst of change, en medio de tus temores, in the midst of your fears, en medio de disturbios, in the middle of disturbances, en medio de tu encadenamiento. in the middle of your chains, Cristo of your vino para bondage. liberarte y traerte paz en medio de tu tormenta. Jesus came to liberate you and bring you peace in the middle of your storm. Dice el verso 9 Verse 9 reads, que sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. and behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Por eso yo creo con todo mi corazón que Dios ha venido y ha sacudido la sociedad. That's why I believe wholeheartedly that God has come and He's shaken up society. Porque se está manifestando la gloria de Dios aquí en la tierra. Because the glory of God is beginning to manifest itself here on earth. Yo estoy escuchando de musulmanes que se están convirtiendo. I'm hearing of Muslims converting to the Yo estoy faith. escuchando de personas en países comunistas convirtiéndose. I'm hearing of people in communist countries La that are iglesia converting más to the grande faith. se encuentra en la China ahora mismo. The largest church of God finds itself Está in China siendo right now. perseguida. It's being persecuted. Pero es que el diablo no aprende porque cuando se persigue la iglesia, But the devil doesn't learn, because when you persecute the church, cuando ataca la iglesia, when he attacks the church, la iglesia no se rinde. the church doesn't give up. La iglesia se pone más fuerte. The church rises La up and iglesia gets predica stronger. más. The church preaches more. La iglesia crece The más. church grows more. Porque Jesús dijo Because Jesus said que las puertas del infierno no iban a prevalecer that the contra la gates iglesia. of hell will not defeat the church. Dice que se llenaron con temor. It says that they were full of fear. Mira, hay muchos en la iglesia que están llenos de temor. Listen, there's many believers in the church that are Pero full hay of que fear. poner su mirada en el Señor. But it's time to put our focus on the Lord. Porque lo que el Señor está es sacudiendo la iglesia. Because what the Lord is doing, He's shaking the Está church. sacudiendo a las personas. He's shaking people up. Él quiere ver quién están right true, como dicen mis amigos. He wants to know who's riding true, like my Los friends que say. están cimentados en Él. Those who are cemented in No Him. los que están buchipluma por ahí. Not those that are walking around doing what they think is Él quiere ver best. quiénes son los reales en el Señor. He wants to see who are the real ones in the Lord. Por eso, amados, tenemos que el Señor apareció. That's why, beloved, we need to understand that Jesus appeared. Que tenemos que ver el lado positivo del That COVID-19. we need to see the bright
bright side of COVID-19. que Dios ha sacudido el mundo That God has shaken the world. y Dios nos ha dado la oportunidad And God has given us the opportunity de hablar de su amor, to speak about His de hablar de love, su venida, to speak about His de coming, hablar de su poder, to talk about His de power, hablar que Él todavía sana, to talk about the one who que still Él todavía heals, salva, who still saves. y que como en los tiempos de Herodes And like in the times of estaban Herod, esperando la venida del Señor, they were awaiting the arrival of the que Lord. también estamos esperando la venida del That Señor. we are also awaiting the second Yo no coming sé of Jesus. cuándo va a venir, I don't know when He's coming. pero no podemos tenerle miedo a los tiempos que estamos viviendo. But we can't be afraid of the times that we're living now. Porque yo creo que Dios está permitiendo estas cosas. Because I believe that God is allowing these El things. verso 10 dice que el ángel les dijo, Verse 10 says that the angel told no them, tengan miedo. do not be afraid. Digan eso conmigo, no tengan miedo. Say that with me, do not be afraid. No tengan miedo. Do not be afraid. Mira a la persona que está a su lado, dígale, no tengan miedo. Look at the person next to you, tell them, do not be afraid. Cristo ha nacido. Christ has been born. Cristo ha nacido. Christ has been born. Emmanuel con nosotros ha nacido. Emmanuel, God with us, has been born. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el mundo. Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Estos son buenas noticias. This is good news. Amado, y lo he repetido aquí, yo creo que todo este año. Beloved, I've repeated this, and I think this Cada entire uno de year, nosotros every single one of nos us vamos a morir. are going to Esa es la die. buena noticia. That's the good news. No, la buena noticia es que si tiene a Cristo, No, the good news is that if you have vas Jesus, a vivir eternamente en su you're going presencia. to live eternally in His presence. Por eso no podemos tener miedo. That's why we can't be Para los que afraid. están en Cristo Jesús, For those that are in Christ Jesus, los que permitieron que el niño naciera en el pesebre de su those corazón. that have allowed the child to be born in the manger of El their hearts. ángel interrumpió el trabajo de esta sociedad y de esos pastores. The angel interrupted the work of this society, of this city, of those pastors, those Sí, les shepherds. dio gran temor, dice la escritura. Yes, it made them full of fear. Ha habido gran Scripture says. temor aquí en la tierra. There's been great fear here on earth. Pero el Señor le dice a la iglesia, no temas. But the Lord says to the church, do not be No afraid. tengan miedo. Do not be afraid. Hay buenas noticias. There's good news. Cristo murió por ti. Christ died for you. Él vino a este mundo He came to this world para que nosotros so that we pudiéramos ser realizados en Él. could be realized in Him. Él vino aquí para salvarte. Es tan sencillo como eso. He came here to save you. It's as simple as Salvarte that. de tus pecados. Save you of your sins. Salvarte de tus depresiones. Save you from your depressions. Salvarte de tu ansiedad. Save you from your anxiety. Salvarte de tu soledad. Save you from your solitude. Salvarte de ti mismo. Save you from yourself. We hurt ourselves. Nosotros nos causamos daño propio. And people don't understand that. Y la gente no entiende eso. We hurt our own selves with the things that we do. Nosotros nos hacemos daño propio con las cosas Because que we feel that we hacemos. don't have a purpose. Porque sentimos que no tenemos un But God has a propósito. purpose with your life. Pero Dios tiene un propósito con tu vida. He came and died for you Él vino y Él murió por ti. because He loves you Porque Él te ama. and has a plan Y Él tiene un plan. and a destiny Y Él tiene un and a destino. purpose. Y Él tiene un propósito. You're not an Tú accident. no eres un accidente. He died for you. Él murió por ti. That's why in verse 11 Por eso es que en el versículo 11 it says that He was born in the city of David. dice que Él fue nacido de la ciudad de David. A Savior was born, Un Salvador ha nacido. que es Cristo el Señor. That is Christ our Lord. Y como dice la historia, que no es una historia, es una realidad. And as the story goes, and it's not just a story, it's a Lo reality. encontraron envuelto en pañales. They found him wrapped in baby's clothing. Y la gente lo vio como algo insignificante. And people saw him as something Pero él iba a insignificant. crecer a ser el Salvador del mundo. But he was going to grow up to be the Savior of the world. Y como Cristo creció, And as Jesus grew, el Padre quiere que nosotros también crezcamos en Él. the Father wants us as also to grow in Him. Porque cuando crecemos en Él, maduramos, When we grow in Him, we mature. nos desarrollamos We develop. y, amados, tenemos que dar fruto. Digan conmigo, tengo que dar And fruto. beloved, we need to bear fruit. Say with me, I need to bear fruit. No podemos quedarnos como niños. We can't just be like children. El niño del pesebre creció, The child in the manger grew up. dio fruto. He gave fruit. Y no solamente que dio fruto, And he not only bore fruit, que Él murió
he died. Y como una semilla que cae al suelo y muere, And like a seed that falls in the ground and it dies, dio mucho fruto. it bore a lot of fruit. Y el niño Jesús creció. And the child Jesus Y, grew up. y si uno sigue leyendo el segundo capítulo de Lucas, And if you keep reading the second chapter of the book of Luke, en el verso 49, in verse 49, el niño tenía como 12 años. the child was about 12 years old at this Y él point. empezó a desarrollar una conciencia mesiánica. And he began to develop a messianic conscience. Porque cuando le enseñaban las escrituras, Because when they would teach him the scriptures, él se veía. he would see himself. Cuando él leía en Génesis, When he would read in Genesis, cuando leía en Deuteronomio, when he would read Deuteronomy, cuando leía los 5 antiguos libros del Antiguo Testamento, when he would read the 5 old books of the Old Testament, él se veía en eso he saw himself in that. y sabía que él era una promesa And he knew that he was a promise que había sido profetizada 700 años antes. that had been prophesied over 700 years before. En Isaías capítulo 9, verso 6, In Isaiah chapter 9, verse 6, donde decía que un hijo nos es dado where it said that a child has been given to us, y su nombre será llamado, and his name shall be called consejero, Counselor, el gran Dios. the great God. He's just a wonderful counselor. Él es un consejador maravilloso, Mighty God, Prince of un Peace, Dios poderoso, el príncipe de everlasting paz, Father. Padre sobre todo. El niño estaba desarrollando una conciencia mesiánica The child was developing a messianic conscience porque él reconoció because he recognized que su padre era el Dios de los cielos that his father was the God of the heavens, y que tenía un padrastro aquí en la tierra que lo enseñó a ser hombre aquí en la tierra. and that he had a stepfather here on earth that taught him to be a man on earth. Y como José y María eran buenos creyentes, And because Joseph and Mary were great believers, eran buenos judíos, they were great Jews, lo llevaron al templo they took him to the temples y hicieron todos los ritos que tenían que hacer. and they did all the rituals they needed to do. Por eso las cosas religiosas uno tiene que tener mucho cuidado con eso, That's why the religious things, we need to be very careful about them. porque uno puede perderse religiosamente. Because we can lose ourselves religiously. El hecho de que tú vienes a la iglesia no significa que eres cristiano o eres salvo, the fact that you come to church doesn't make you a Christian or make you saved. porque a José y María se les perdió a Jesús en el templo. Because Joseph and Mary lost Jesus in the temple. Uno se puede involucrar en tantas cosas religiosas, You can get so involved in so much religious en tradition haciendo cosas y eventos y And doing things cosas and events. importantes que son buenas, and doing important things that are good, pero haciendo esas cosas puede perder but doing those things you can lose el significado de lo que es Jesús para nosotros. the significance of who Jesus is to us. Pero sin embargo, But as a matter of fact, él dijo en el verso 49 cuando lo encontraron, he said in verse 49 when they found porque cuando him, se dieron cuenta que ya no tenían a Jesús con ellos, because when they recognized that they no longer had Jesus with empezaron a them, buscarlo they began to look for y a him buscarlo and to look for y a him buscarlo. and to look for him. Eso es un principio para nosotros. It's a principle for us to follow. Cuando uno se siente alejado, When you feel cuando separated, uno siente que ha perdido a Jesús, when you feel like you've lost tiene que Jesus, empezar a buscarlo de nuevo. it's time for you to start Tiene que looking for empezar him a again. buscarlo en la escritura. It's time for you to start Sí, looking tiene for que him in volver a Scripture. venir a la iglesia. Yes, you need to Tiene start que coming volver a back to church. congregarte. Yes, you need to congregate Es yourself bueno again. tenerte ahí en línea. It's good having you there online, Oh, pero no hay nada como estar en la casa del Señor. but it doesn't compare to being in the No house hay of the nada como Lord. adorar al Señor juntos en It armonía. doesn't compare to worshiping the Lord together in Estamos harmony. acá. You guys here with me Y en tonight? el verso 49 And verse 49, dice, Jesús mismo decía, ¿por qué me buscaban? and Jesus himself said, "Why did you seek me? Dice, no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre. Did you not know that I must be about my Father's business?" Esa es la actitud que nosotros debemos de tener en esta temporada navideña. That's the attitude that we ought to have in this Christmas season. Reconocer que Jesús nació, Recognize that Jesus was que born, Jesús creció, that Jesus grew up, murió por He nosotros, died for us, que ahora nos está tocando las puertas that now He's knocking on our de doors, buscarlo más and He's asking us to seek Him more, y seguir el ejemplo de Él and to follow His y example, decir, yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre, and say, I need to be in my Father's business. porque en la casa de nuestro Padre hay un lugar para todo el mundo. Because in the house of the Father there is a place No for me voy a everybody. cansar de decirlo. I'm not going to grow tired of saying it. Él dijo, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi He Padre? said, did you not know that I ought to be in my Father's business? Y claro, ellos no entendían lo que le decía. And of course, they didn't understand what he was telling them. Pero mire lo lindo de Jesús. But look at the beautiful thing about Jesus. Dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret.
And so it says, but they did not understand the statement which he spoke to them, and he went down with them and came to Nazareth. El rey de los cielos y la tierra The king of the heavens and the earth se hizo carne, became flesh, se humilló humbled himself hasta el punto to the point donde también se sometió a sus padres. where he also had to submit to his Oh, parents. qué mucho podemos aprender del niño Jesús. We can learn so much about the child of Jesus. Qué mucho podemos aprender del ejemplo que él nos dejó. We can learn so much about the example that he left us in his childhood. El verso 52 dice lo siguiente, Verse 52 says the following, que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura that Jesus increased in wisdom and stature y cada vez más gozaba del favor de Dios and in favor with God y de toda la gente. and men. Déjame rápidamente cerrar con esto. Let me very quickly close with this. 10 características que nosotros debemos de imitar del niño Jesús. 10 characteristics of what we should imitate about the child Jesus. Dice que él crecía, digan conmigo, hay que crecer. It says that he would grow. Say with me, we have to grow. Estamos terminando el año, We're finishing off the year, entrando en un nuevo año. entering a new year. Determines que tienes que crecer espiritualmente. Determine that you need to grow spiritually. Muchos de nosotros hemos expandido aquí, hemos crecido acá, Many of us have expanded here, pero grown hay que here, crecer espiritualmente. but we need to grow spiritually. Jesús creció en cuerpo, Jesus grew in stature, en espíritu. in spirit. Él se fortaleció en su mente. He strengthened his mind. Hay que renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. We need to renew our thoughts with the word of God. Busque buenos libros para leer este año. Seek good books for you to read this Te year. recomiendo el mejor libro que se ha vendido en todo el mundo más que cualquier otro. Lea la Biblia, I can recommend to you the greatest book that has ever been written, that's been sold pero worldwide. Read the Bible. también edúquese, crezca en su forma de pensar. But also educate yourself, grow in the way that you think. Porque Jesús dice aquí que él estaba lleno de sabiduría Because Jesus said here that he was full of wisdom. y la sabiduría es la aplicación del conocimiento. And wisdom is the application of knowledge. Y hay muchas formas de adquirir conocimiento. And there's many different ways to acquire knowledge. Dice la palabra también que la gracia de Dios estaba con él. The word also says that the grace of God was with him. Y si la gracia de Dios estaba con And él, if the grace of God was with him, y escuche and bien, listen carefully, y si ahora él vive en ti en la presencia del Espíritu Santo, and if now he lives in you in the presence of the Holy Spirit, la gracia y el favor de Dios está sobre tu the vida. grace and favor of God is over your life. Yo quiero decir que eres gracioso. I want to say you're kind of Pero funny. no, la gracia de Dios está en tu vida, el favor de Dios está en tu vida. But no, you're gracious. The grace and favor of God is over your life. También yo quiero que entiendas algo, I also want you to understand something. que Cristo tenía el don de enseñar. That Christ had the gift of teaching. Y cada uno de nosotros estamos enseñándole algo a alguien. And every single one of us are teaching something to someone. Le estás enseñando a tus hijos. You're teaching your children. Le estás enseñando a tu cónyuge. You're teaching your conjugate. Estás enseñándole a tu esposo, tu esposa. You're teaching your husband, your wife. Estás enseñándole a alguien. Alguien te está mirando y están aprendiendo de ti. You're teaching something to somebody who's watching you and they're learning from you. Porque el niño Jesús, Because the child, cuando apenas Jesus, tenía 12 años, when he was simply 12 years old, dice que cuando lo hallaron en el templo, says that when they lost him in the temple, sentado en medio de los doctores de la ley, sitting in the middle of the doctorates of the law, oyéndoles y preguntándoles, listening to them and asking them, dice, y todos los que lo oían said, and all those that heard him se maravillaban de su inteligencia marveled at his y de intelligence sus respuestas. and of his responses. El Espíritu de Dios mora en ti. The Spirit of God lives in Oh, y you. cuando llega el momento And when the time de arrives comunicar, to de communicate, hablar, to speak, de enseñar, to teach, el Espíritu te va a mostrar y te va a guiar en lo que tienes que decir. the Spirit is going to show you and guide you into Y what you need to amados, la say. gente va a quedar asombrados And con lo que va a salir de tu boca. Beloved, people are going to be amazed at what comes out of your mouth. Yo acabo de llegar de Costa Rica. I just came back from Costa Ore por la Rica. iglesia en Costa Rica. Pray for the church in Dios Costa está haciendo Rica. grandes cosas. God is doing big Sigue things. siendo el campo misionero. It keeps being the mission Tenemos que field. seguir sembrando allá. We need to keep sowing over Tenemos que there. seguir ayudando allá. We need to keep helping over there. Pero yo me acuerdo cuando yo estuve allá, But I remember when I was over there, yo decía, Dios mío, la verdad tú tienes un buen sentido de humor. I said, God, you really have a good sense of humor. Porque me acuerdo cuando yo pastoreaba allá, Because I remember when I would pastor there, llegaban doctores, doctors would arrive. llegaban médicos, bueno, llegaban abogados,
Medical doctors would arrive, lawyers, llegaban personas de influencia, llegaban políticos people of influence, a politicians would arrive escuchar a mí hablar. to listen to me. Y yo decía, Señora, la verdad, tú me haces reír, And I said, Lord, you really make me laugh. porque el español que yo hablo ahora, Because the Spanish that I speak now, chacho, es un PhD español a comparación a lo que yo hablaba antes. it's a PhD in Y Spanish con todo compared to eso what la I used gente to se ríe speak. cuando yo hablo español. And with all that, people still laugh when I speak Pero es la Spanish gracia sometimes. de Dios en uno. It's the Es grace el of Espíritu God de living Dios in en you. uno. It's the Spirit of God living in you. Por eso cuando yo les digo que crezcan como educadores o como personas que enseñan, That's why when I ask you to grow as educators no or as people pienses, that yo no le puedo teach, enseñar a nadie. don't think I can't teach Porque anybody. le puedes enseñar a cualquier persona algo porque tú tienes muchos que dar. Because you can teach anybody because you have a lot to give. Número 6, Jesús conocía la misión y el propósito de su vida. Number 6, Jesus knew the mission and the purpose of his life. En el verso 49, Verse 49 él dice, ¿por qué me buscaban? says, why did you seek me? En otras palabras, In other tenían words, que saber they needed to know que yo iba a estar en los negocios de mi that padre. I was going to be wrapped up in my father's Él conocía business. quién era. He knew who he was. Él era un joven ejemplar. He was an exemplary youth. Amados, tenemos que ser ejemplos. Beloved, we need to be examples. No solamente debemos de tener un mensaje, We shouldn't just simply O have a un message sermón. or a sermon. tenemos que vivir el evangelio que predicamos. We need to live the gospel that we preach. Estamos acá. You guys here? Padres, Parents, fathers. tus hijos tienen que ver el evangelio. Your children need to see the gospel. No solamente escuchar un sermón, They can't just listen to no a sermon. solamente que los arrastra a la iglesia. You can't just drag them to church. Ellos quieren ver la iglesia en ti. They want to see the church in No you. solamente los jueves o los domingos en la mañana. Not only Thursdays and Sundays. ¿Por qué digo esto? Why do I tell you Porque this? Jesús era un hijo ejemplar. Because Jesus was an exemplary Verso 21 child. dice que él descendió con ellos, Verse 21 says that he descended with volvió them. a Nazaret He went back to y Nazareth estaba sujeto a ellos. and he submitted to his ¿Por parents. qué digo eso? Why do I say this? Porque si Jesús se sometía aquí en la tierra, Because if Jesus submitted here on earth, también nosotros podemos someternos a nuestro Padre Celestial we as well can submit y to a our los que están celestial en Father autoridad sobre and to those nosotros. that are in authority over us. Y cuando nuestros hijos ven eso, And when our children see that, van a ver un ejemplo they're going to see an de example autoridad of authority y no de rebelión como se ve en la sociedad ahora and not mismo. of rebellion of what we see in society right now.